Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un reporte de caso sobre una paciente con un posible diagnóstico de nódulo tiroideo. Bueno, es una paciente femenina de 44 años con posible diagnóstico de nódulo tiroideo. Ella tiene 44 años, civil Unión Libre, es procedente de Armenia, Quindío, tiene como escolaridad un técnico, es de religión católica y tiene como EPS Sura. El motivo de consulta, ella refiere que tenía ronquera. Bueno, acá tenemos la enfermedad actual, entonces es una paciente femenina de 44 años de edad, quien asiste por consulta externa el día 11 del 03 del 2023 por presentar un cuadro clínico de 3 meses de evolución. La paciente refiere estar presentando alteraciones en la voz, cuadros de disfonías y afonías, los cuales se exacerban al momento de hablar por un tiempo prolongado. No se atenúa con la ingesta de líquidos ni antiinflamatorios y se acompaña de disfagia de un mes de evolución, y la paciente refiere que no presenta cuadros catarrales en los últimos 6 meses y es la primera vez que consulta por este cuadro. Bueno, en revisión por sistemas tenemos en síntomas generales, la paciente refiere a astenia, dinamia, hiporexia y niega fiebre. En los ojos tenemos que presenta edema palpebral bilateral de un año de evolución, se exacerba en las noches. En digestivos tenemos un estreñimiento de un año de evolución que se atenúa con la ingesta de fibra y refiere resequedad vaginal y pérdida de líbido. Bueno, en antecedentes personales, la paciente presenta un adenoma hipoficiario, presenta hipertensión arterial, pólipos nasales, es alérgica al polvo, a los ácaros y al pelo de los animales. En quirúrgicos refiere una apendicectomía cesárea, turbinoplastia, mamoplastia y liposucción. En inmunológicos presenta todo el esquema de vacunación para la edad. En farmacológicos toma cabergolina, indapamida. Transfusionales niega, traumas niegas, tiene hábitos poco saludables, no realiza ejercicio y su alimentación es balanceada para sus patologías. Y en cuanto a antecedentes familiares, tenemos unos padres con hipertensión arterial, con enfermedad coronaria, una mamá con diabetes y con cáncer de vesícula biliar. Bueno, este es el familiograma de la paciente, conformado por mamá, papá, ella de 49, un hermano de 49 años, de, sí, y conformada por un esposo de 50 años y la hija de 23 años. Bueno, en cuanto al ecomapa, tenemos en salud, refiere sentirse mal con su salud y entender su enfermedad y aceptarla. En ocio, en sus tiempos libres les gusta ver series y compartir con sus amistades. En cuanto a vivienda, vive con su pareja y su hija en una casa que incluye servicios básicos e internet. Religión, católica, le gusta asistir a misa ocasionalmente. Y la familia, su red de apoyo es su hija, su pareja, con los cuales suele compartir. Bueno, en los contextos, en orgánico tenemos hipertensión arterial, hiperprolactinemia, en inmediato tiene una buena relación con sus amigos y vecinos, en inmediato tiene una buena relación con su hija y pareja con los cuales viven, y en individual tenemos que la paciente tiene mucha incertidumbre con respecto a su nódulo tiroideo debido a que no se le ha podido establecer un diagnóstico claro y ella investiga mucho acerca del tema. Bueno, cuando se examinó, se presentó una paciente con una tensión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, la temperatura de 36,2 y una saturación de 93. Tiene un peso de 69,8, la talla es de 1,61 y el índice de masa corporal está en 26,9. Bueno, el examen físico, vamos a decir lo positivo, que le encontramos, que a los ojos eh, encontramos unos párpados móviles con edema periorbitario. eh, ¿Qué más encontramos acá? Pasa la otra, Itana. Y en el cuello es un cuello corto, es
asimétrico con presencia de abundante tejido adiposo, tiroides de volumen y posición normal, pero presentó un lóbulo en el lóbulo derecho consistencia blanda, lisa, móvil, sin alteraciones, pero en el lóbulo izquierdo hay una presencia de un nódulo de 10 por 8 por 4 por 13.8, más alto que ancho, sólido, no móvil, sin dolor a la palpación. El signo de Pemberton es negativo y tiene pulsos carotídeos simétricos de buena intensidad. ¿Qué más tenemos acá? Listo. Ahora vamos a empezar con el análisis del caso del problema. Primero que todo, pues este es el resumen de datos positivos de la paciente. En los datos positivos de identificación teníamos el sexo, que es femenino, que es un factor de riesgo, y la edad, que eran 44 años. El motivo de consulta y la enfermedad actual, primero pues es que la paciente refería que tenía ronquera, alteraciones en la voz, cuadros de disfonías y afonías, disfagia de un mes de evolución y no ha presentado cuadros catarrales en los últimos 6 meses que expliquen pues, los síntomas que la paciente ha presentado. También en los antecedentes personales tenemos que la paciente tiene un adenoma hipofisario diagnosticado en el 2020 y tiene hipertensión arterial diagnosticada en el 2015. Cuanto a la revisión por sistemas, la paciente refería astenia, dinamia, hipoxia, también refería edema palpebral bilateral de menor evolución y refería resequedad vaginal y pérdida de la libido. En el examen físico, pues lo que nosotros encontramos positivo en cuello, que era corto, simétrico, con presencia de abundante tejido adiposo, tiroides de volumen y posición normal, óvulo derecho de consistencia blanda, lisa y móvil sin alteraciones. El óvulo izquierdo había presencia de un nódulo de 10 por 8, punto 4 por 13.8, más alto que ancho, sólido, no móvil, sin dolor a la palpación y signo de Pemberton negativo. Listo, entonces en resumen de identificación del problema, de signos o síntomas, ¿qué identificamos en el paciente? Tenemos unos síndromes que observamos síndrome constitucional, síndrome de nódulo tiroideo y síndrome de nódulo tiroideo indeterminado. Unos síntomas, que fue lo que refirió la paciente, que es disfonía, afonía, disfagia, edema palpebral bilateral, disminución de la libido. Y ya lo que encontramos nosotros en la revisión, como lo dijo anteriormente mi compañera, una tiroides de volumen y posición normal, pero el lóbulo izquierdo presenta un nódulo de 10 por 8.4 por 13.8, que es más alto que ancho, es sólido, no móvil y sin dolor a la palpación. Bueno, aquí en los diagnósticos diferenciales, pues se puede evidenciar los benignos, los malignos y otros que dependen principalmente de causas electrolíticas. Pues este tumor hipotalámico se da principalmente por una causa benigna como un nódulo. Es como una masa que se presenta en el cuello y pues no afecta realmente a grandes vasos. Sin embargo, como está clasificado tipo 3, es como indeterminado, entonces no hay ninguna complicación realmente. Es como que está en estudio. Entonces, bueno, acá tenemos los más prevalentes, que son los nódulos tiroideos benignos, que serían ya pues los adenomas foliculares, adenomas papilares, adenomas mixtos, que tienen como características pues que su clasificación se determina en hallazgos histológicos posteriores y debido a esto su tipificación se propone como diferenciales. Los menos prevalentes, que pueden pues como causar el cáncer tiroideo, sería el carcinoma folicular, el carcinoma papilar, el carcinoma medular. Y como características, pues se tiene que toma como diagnóstico diferencial la malignidad de la patología.
teniendo en cuenta la baja prevalencia, además de que las características dadas en el reporte paraclínico y además del reporte de ecografía en donde se da un beta 3, en donde no es claro lo observado y no se puede determinar malignidad, como ya había mencionado anteriormente. Y en los posibles diagnósticos diferenciales, según la causa del nódulo, de nódulos tiroideos, tenemos la degeneración grasa, degeneración quística, inflamación, que es la tiroiditis, infecciones, traumatismo, enfermedades autoinmunes y pues medicamentos. Ya las características se toman como diagnóstico diferencial, pues el relato del paciente respecto a su patología y por la posibilidad de sesgos en la información suministrada por el mismo. Bueno, este es el esquema de la patografía. Entonces, en el periodo patogénico tenemos como agentes la predisposición genética, la radiación previa. Como huésped puede ser la edad mayor de 40 años y de sexo femenino, que es más prevalente en estas personas. Y en ambiente puede ser que estuvo expuesta a exposición a radiación y tiene también deficiencia de yodo o por estrés. Se puede desarrollar. En el periodo patogénico tenemos la etapa subclínica y la etapa clínica. En la subclínica tenemos el crecimiento del nódulo en la glándula tiroides, el médico sintió el nódulo durante la palpación del cuello y una leve alteración de los niveles hormonales de la TSH. En la etapa clínica tenemos que la paciente ya empezó a presentar sintomatología como disfagia, cambios en la voz, dolor o molestias en el cuello, también síntomas hormonales e inflamación en el cuello. En la prevención previa tenemos promoción en salud y prevención específica. En promoción en salud tenemos educación sobre la tiroides, dieta y nutrición, hábitos saludables, control del estrés, seguimiento médico. En específica tenemos consumo adecuado de yodo, evitar la exposición a la radiación, controlar la calidad del agua y un autoexamen tiroideo. En prevención secundaria tenemos diagnóstico temprano, autoexamen de cuello de chequeos médicos regulares, pruebas de laboratorio como TSH y T4 libre, una ecotiroidea, gammagrafía, SUNTAG, una resonancia magnética y seguimiento regular del tamaño del nódulo. Tratamiento oportuno. Si es benigno, lo dejamos en observación, en supervisión médica y medicamentos con levotiroxina. Y si es maligno, lo manejamos con cirugía, yodoterapia, supresión de TSH y terapia dirigida. En limitación del daño, hacer control de los síntomas, manejo del estrés y la ansiedad, seguimiento médico regular, adherencia al tratamiento y control de las complicaciones. Y en prevención terciaria tenemos seguimiento médico regular, tratamiento con un manejo adecuado, el control de la función tiroidea y la evaluación y manejo de efectos secundarios. También hacer educación y apoyo y detección de recurrencias de otros nódulos y también apoyo emocional y grupos de apoyo. Bueno, ya para hablar de la correlación clínico-paraclínico, tenemos una ecografía de tiroides que se realizó la paciente el 29 de octubre de 2022, donde se evidenció un nódulo sólido hipoecoico en el lóbulo izquierdo que tenía un tamaño de 10 por 8.4 por 13.8 milímetros, donde ya habíamos visto que era más alto que ancho, con imágenes regulares, es no vascularizado al Doppler, tiene focos ecogénicos punteados y el backup del nódulo tiroideo izquierdo con reporte de patología del 28 de noviembre de 2022 con un B-TESDA de 3. Se solicitó un nuevo backup y con el transductor lineal de alta frecuencia de 18 MHz se realiza una exploración ecográfica demostrando la lesión nodular ya descrita. Para el 7 de julio de 2023 ya tenía una medida de 10.14.9 por 14.6 milímetros con un volumen de 1.23 centímetros cúbicos. Esto
su interpretación podemos ver que entonces estamos hablando de un nódulo hipoecoico, es decir, que es más oscuro en la ecografía en comparación con el tejido circundante. Está ubicado en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, el tamaño que ya hemos visto y repetido varias veces, donde es más alto que ancho, y muestra las imágenes regulares que no están vascularizadas al Doppler, por lo tanto sugiere que no tiene una buena circulación sanguínea. Tiene focos ecogénicos punteados, es decir, que tiene puntos brillantes en su interior. Y el Bethesda 3 significa o se categoriza como una citología de la aspiración con aguja fina que sugiere riesgo intermedio de malignidad. En el seguimiento que se hizo el 7 de julio de 2023, pues la exploración muestra que el nódulo simplemente ha aumentado de tamaño. En resumen, eso sugiere que el nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides fue evaluado inicialmente en noviembre de 2022 y se le asignó una categoría de Bethesda 3, lo que significa un riesgo intermedio de malignidad. En la exploración de seguimiento de julio de 2023 se observó el aumento del tamaño del nódulo y dado este cambio y la categoría Bethesda 3 es posible que se haya solicitado un nuevo estudio de BACAC para evaluar como tal cómo sigue el nódulo y determinar el tratamiento oportuno. Por otra parte, también tenemos los paraclínicos, que podemos ver que el colesterol total lo tenía elevado en 207.3, el HDL lo encontramos bajo en 44.3, el LDL en 135.4, es decir, elevado. El parcial de orina encontramos cristales de oxalato pues bastantes. En el hemograma tenemos linfocitos en 4.4, es decir, los tenemos bajos. Tenemos un patrón Doppler atenuado, una FSH y una LH que se encuentra en este momento, pues cuando se realiza el paraclínico se encontraba en fase de ovulación. La prolactina se encuentra elevada, la testosterona libre la tenemos baja. La resonancia magnética contrastada se ve que hay una lesión adenohipoficiaria derecha hipervascular con posterior realce de 5.6 milímetros, compatible con microadenoma. Hay un desplazamiento del tallo hacia la izquierda. Y por último tenemos la biopsia, que se interpreta como una lesión folicular de significado intermedio, lo que quiere decir que las células observadas en la muestra presentan características que no son del todo normales, pero tampoco son del todo malignas. Por lo tanto, esta incertidumbre requiere seguir evaluándolo con más frecuencia y con diferentes paraclínicos. Y la categoría Bethesda 3 se basa en el sistema de clasificación para informar la citología tiroidea. La categoría 3 se refiere a una atipía de significado indeterminado. En este caso, los hallazgos de la biopsia no son del todo concluyentes en términos de benignidad o malignidad, por lo que se recomienda realizar más pruebas como una biopsia por punción de aguja fina, un PAF, guiada por ecografía o incluso considerar una cirugía para extirpar el nódulo y realizar un estudio patológico mucho más detallado. Bueno, estas fueron las leyes diagnósticas que nosotras aplicamos a este caso. Entonces, tenemos primero la ley de lo más frecuente. Entonces, ¿qué sería lo más común que está causándole los síntomas de disfonía, de ronquera? Entonces, lo más común es que fueron pues un cuadro catarral, pero eso pues obviamente se negó, no es un cuadro infeccioso o inflamatorio. Entonces, en este caso, lo más común es que sea el nódulo tiroideo el que esté comprimiendo las cuerdas vocales, generándole los síntomas de tos y disfonía. La ley de la prioridad. Entonces, lo más importante ahora es tratar el nódulo tiroideo, ya que pues implicaría que es una patología posiblemente autoinmune como una causa directa del crecimiento hipoficiario, que le estaría causando una inestabilidad endocrinológica. Luego tenemos la ley de Agatha Christie, que pues quién es el culpable más probable de todo esto. Pues este sería el adenoma hipoficiario.
Y la ley de la parsimonia, que es que pues se implica que las patologías de la paciente tienen una etiología en común, que es una etiología, como ya lo hemos dicho, endocrinológica. Bueno, en cuanto al impacto en la funcionalidad de nuestra paciente, tenemos que el diagnóstico de nódulo tiroideo tuvo un impacto significativo en la funcionalidad del organismo, así como las actividades, roles y dominios de esta paciente. Aquí se describen algunos de los impactos. En cuanto a la funcionalidad del organismo, tenemos que hay una presión sobre las estructuras vecinas, ya que los nódulos tiroideos pueden ejercer presión sobre las estructuras vecinas, como la tráquea o el esófago, por lo cual la paciente ha referido disfagia y todos los síntomas que anteriormente hemos descrito. Perdón. También el impacto en actividades cotidianas, tenemos cambios en la voz, un nódulo tiroideo puede afectar la posición de las cuerdas vocales y causar cambios en la voz, como se evidencia en la paciente, ya que el motivo de consulta principal fue la ronquera. También tenemos que la paciente también ha mantenido, ha manifestado fatiga y debilidad. En cuanto a los roles y dominios, tenemos un impacto emocional, el diagnóstico del nódulo tiroideo. De nuevo se ha generado preocupación, ansiedad y estrés en la paciente y en su familia. Tenemos cambios en la imagen corporal, el cambio de peso ha afectado la autoimagen y la confianza en de la paciente. También tenemos ajustes en la dieta y la medicación. La paciente refiere que se le es difícil ingerir los alimentos, ya que nunca ha seguido ninguna dieta, lo cual ha sido un gran reto para ella. No recibe ningún inconveniente en cuanto a su medicación. Listo, entonces, para la comprensión de la situación orgánica, vamos a describir la fisiopatología. Y desde una perspectiva, el aumento del tamaño de la tiroides se puede ver a procesos de estimulación, inflamación o infiltración. Entonces, empecemos con la estimulación. ¿Qué nos habla la estimulación? Nos dice que la hormona tirotropina, que es la TSH, es un factor clave en el crecimiento tiroideo. Puede actuar a través de diferentes vías y ciertos oncógenos pueden estimular estas vías. Entonces, lo que puede llevar al crecimiento incontrolado de la tiroides pueden ser esta activación de las vías por medio de los oncógenos, y la disminución de actividades de genes supresores también puede contribuir a este crecimiento, que es anómalo. Con base a la infiltración, decimos que la infiltración, en el caso de los diferentes tumores tiroideos benignos o malignos, suelen cursar con el aspecto de nódulo tiroideo, sea carcinoma o adenoma, o un aumento de tamaño de la tiroides, generalmente asimétrico, que cuando es asimétrico decimos que es carcinoma o linfoma, y en diferentes enfermedades infiltrativas y metabólicas puede haber aumento del tamaño de la tiroides por infiltración celular, que esto se le llama leucemias, o por depósitos de sustancias anormales como amiloidosis y cistinosis. Ya hablando como de la inflamación, la inflamación, esta infiltración inflamatoria causada por tiro, tiroidiopatías autoinmunes es la causa más frecuente del bocio y la inflamación en ausencia de déficit de yodo. Y la enfermedad tiroidea autoinmune puede provocar bocio por otros mecanismos, como la hiperestimulación de la TSH en la situación de hipotiroidismo y la acción local de los anticuerpos antitiroideos. Entonces, la inflamación aguda o subaguda de la tiroides causada por un virus, por una bacteria u hongos pueden ser causas poco frecuentes de la tiromegalia. Bueno, en cuanto al resumen diagnóstico, tenemos que en el diagnóstico sindromático hay un síndrome constitucional, síndrome de nódulo tiroideo. Ya en el diagnóstico etiológico se parte pues desde el punto de que es un diagnóstico presuntivo, porque las apariciones de nódulos tiroideos pues se deben a muchas causas.
y pues posiblemente una de las causas implicadas en este nódulo pues sea la disfunción en la regulación hormonal hipoficiaria por el adenoma diagnosticado en el año 2020. En el diagnóstico topográfico anatómico tenemos que hay un compromiso en tiroides que está ubicado en la parte anterior del cuello, justo debajo de la piel, extendiéndose al lobo izquierdo de este, pues afectando el cartílago cricoides y afectando la fonación y los músculos del cuello. En el diagnóstico fisiopatológico, los adenomas hipoficiarios secretores de TSH suelen presentarse con síntomas de crecimiento tumoral, pues como la cefalea o alteraciones del campo visual, o pues con síntomas de hipertiroidismo. Aunque los nódulos tiroideos son frecuentes en pacientes con adenomas hipoficiarios secretores de TSH, no suelen ser el signo de presentación. Y ya en el diagnóstico específico tenemos un nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo de 10 por 8.4 por 13.8 milímetros con clasificación de Testa 3. Ya, bueno, hablando un poco de los tratamientos que la paciente ha tenido, vemos que ella toma cabergolina 0.5 miligramos media cada semana. Este es un medicamento que es agonista de la dopamina y lo tratamos para la hiperprolactinemia. Nos va a ayudar a estimular los receptores de dopamina y esto va a inhibir la producción y liberación de prolactina. Se da por vía oral. Y por otra parte tenemos a la indapamida de 1.5 miligramos cada 24 horas. Este es un diurético tiacídico que nos va a ayudar a reducir la presión arterial o eliminar el exceso de sal. También puede ser recetada para el tratamiento de otras afecciones como la retención de líquidos o algunas enfermedades cardíacas. Y lo que hace principalmente es aumentar la excreción de sodio y agua a través de los riñones. Por lo tanto, nos da como resultado la disminución de la presión arterial. También se da por vía oral. Y el otro que tenemos es el amlodipino en tabletas de 5 miligramos. Toma una tableta vía oral cada 24 horas, aunque esta actualmente ya no lo está tomando. Lo que nos va a hacer es bloquear los canales de calcio o antagonistas de calcio. También es para el tratamiento de la presión arterial alta. Nos bloquea la entrada de calcio a las células musculares y nos va a relajar los vasos sanguíneos. También nos dilata los vasos sanguíneos coronarios y mejora el flujo sanguíneo al corazón, lo que alivia la angina también de pecho. También se da por vía oral. Listo, identifique entonces. ¿Cómo afecta la enfermedad, la dolencia y la dolencia el curso de la enfermedad? Entonces, la enfermedad afecta a la dolencia, pues es la causa principal de esta. Y la dolencia a su vez afecta el curso de la enfermedad por los efectos psicosomáticos que ésta tiene sobre la paciente. Por ejemplo, ella no se siente bien, entonces va a tender a ser sedentaria, no tiene energía para tener hábitos saludables, su preocupación acerca de su salud la lleva a ingerir alimentos poco nutritivos por el estrés. Estos alimentos empeoran su estado físico. Entonces, por ejemplo, va a tener los niveles de colesterol más elevados, afectando directamente a la patología de hipertensión arterial. Bueno, segundo, ¿cómo afecta la enfermedad y la dolencia la situación orgánica al paciente y sus entornos próximos? Entonces, a la paciente le afecta la dolencia de la enfermedad, la percepción de esta. El saberse enfermo implica una forma diferente de relacionarse con el mundo y con sí mismo y con los demás. La conciencia de estar enfermo es sentirse vulnerable, sentirse frágil. Y a su alrededor, sus personas más cercanas pueden contagiarse de esta misma sensación, pues hace que ellos mismos se piensen como cuerpos con tendencia a la enfermedad. La dolencia se experimenta junto con la paciente de una forma mucho más mental. Tercero, ¿cómo afectan los entornos próximos el curso de la enfermedad y la dolencia?
Sus entornos próximos, como su familia, amigos, trabajo, afectan el curso de su enfermedad, pues al ser buenos y creando una buena red de apoyo, la paciente vería disminuida la dolencia de su enfermedad. ¿Cómo afectan entornos lejanos el curso de la enfermedad y la dolencia? Entornos lejanos como lo son la iglesia o su EPS afectan el curso de su enfermedad, pues si influyen positivamente en la paciente, ésta sentirá menos la dolencia de su enfermedad. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia los entornos lejanos o a la sociedad? Pues en realidad no los afecta, pues no tiene ninguna influencia la paciente sobre ellos, a menos pues que estemos hablando sobre qué impacto tiene sobre su EPS, pues que realmente solo sería pues lo afectan en términos de que tendrían más gastos y todo eso. Acá se trata entonces cómo afectan la enfermedad y la dolencia al médico y al sistema de salud. Como estaba diciendo, la dolencia y la enfermedad pueden afectar en estos entornos lejanos en cuanto a gastos para los tratamientos de la paciente, en su EPS e IPS de afiliación. Afecta al médico pues lo pone a prueba de sus conocimientos y recursos para tratar sus patologías. Y por último, cómo afectan el médico y el sistema de salud el curso de la enfermedad y la dolencia. Un buen médico y una buena y eficaz EPS que traten a la paciente adecuadamente y a tiempo hacen una gran diferencia en el curso de la enfermedad, tratándola rápido y mejorando la calidad de vida de la paciente. Bueno, y ya para lo último, para que no se alargue más el video, tenemos el plan integral de manejo propuesto, entonces voy a decir qué hacer. No más. Entonces, vamos a realizar una nueva biopsia por punción con aguja fina, sería lo recomendable, el PAF, de control para obtener más muestras de las células porque el resultado anterior le dio indeterminado. Vamos a realizar una ecografía tiroidea para evaluar las características del nódulo, también consultar con un especialista endocrinólogo o cirujano. Vamos a realizar seguimiento regular con ecografías y evaluación clínica para mirar cómo evoluciona el nódulo y vamos a tomar una decisión sobre el tratamiento basado en la evaluación. Entonces se va a considerar si se hace extirpación quirúrgica o un enfoque más conservador, que sería como observar el crecimiento del nódulo. Y vamos a proporcionar información y apoyo a la paciente a lo largo del proceso. Bueno, pasa la otra. Pasa la otra. Y listo, esa sería nuestra bibliografía para que no se extienda más el video. Muchísimas gracias.